¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con el tema de modelo relacional, ahora con el punto específico de las restricciones, o también conocidas como constraints en inglés. Vamos a hablar de dos restricciones en específico. La primera son las restricciones de dominio y la segunda son las restricciones de clave y de los valores en null. Bueno, en esta parte de restricciones de dominio tenemos el siguiente esquema de una tabla que se llama estudiante, donde hemos definido que se va a almacenar el nombre, que es de tipo varchar, de 10 caracteres, matrícula igual, varchar de 10 caracteres, y la edad es de tipo entero, es decir, es numérico y es de tipo entero. Este es el esquema. Acá tenemos en rojo un estado de esta tabla llamada estudiante. Aquí está mi nombre completo, aquí está la matrícula y bueno, dice aquí edad, joven. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis, a ver si se cumple la restricción de dominio. Bueno, primero definir que dominio es el tipo de dato y la nomenclatura que debe de tener un campo en especial. Por ejemplo, en el caso del nombre solamente va a aceptar eh, tipo varchar, ¿sí? Es decir, cualquier carácter. Y aparte de que sea tipo carácter, no puede admitir más de 10 espacios, 10 caracteres, ¿sí? Si fuera aquí 20, entonces quiere decir que el nombre puede tener una longitud de hasta 20 letras, contando los espacios, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dejar aquí en 10 para este ejemplo. La matrícula podremos pensar tal vez que fuera numérica, ¿no? Pero si nos basamos en el caso de la UT, que es TIC, guión y un número, entonces por las letras que son TIC, vamos a utilizar varchar. Y bueno, hemos definido que son 10 dígitos o 10 espacios, 10 letras. Y la edad, pues de tipo entero. Recuerden que el entero no admite decimales, solamente números enteros. Y por supuesto que dependiendo del DBMS donde hagamos esto, es qué rango de valores puede tomar, ¿no? Bueno, vamos a hacer un análisis. Vamos a suponer que ya definimos el esquema de la tabla estudiante y empezamos a capturar. Entonces vamos a imaginar que con el teclado empezamos a escribir el nombre y escribimos José César Ávila Hernández. Y, y luego en la matrícula escribimos TIC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en edad joven. En ese momento, cuando estamos aquí y que le queremos dar Enter para que el DBMS acepte estos datos, nos vamos a encontrar con los que va a marcar un error. El DBMS es el encargado de monitorear a la base de datos y sus restricciones. Entonces, como la restricción de dominio dice que los datos que se van a almacenar dentro de un campo deben de permanecer o deben de pertenecer al dominio para el cual se ha definido, entonces aquí nos va a marcar un error, ¿verdad? Porque dice aquí que el nombre es varchar 10. En cambio, mi nombre es 1, 2, 3, 4, 5, contando el espacio, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O sea, es decir, más de 20 caracteres. Por lo cual, esto no cumple, o sea, mi nombre completo no cumple con la restricción de dominio para el campo nombre, que dice que debe ser varchar de 10 caracteres. Son más de 20, entonces va a marcar un error. Vamos a ver la matrícula, igual es varchar 10. Vamos a ver si es 1, 2, 3, 4 con el guión, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 caracteres, por lo tanto no cumple tampoco con la restricción de dominio para el campo matrícula. Y la edad me dice que es de tipo entero. Y fíjense aquí, yo le estoy poniendo con letras joven. Entonces joven no es un tipo de dato numérico, ¿no? Que sí eh, vamos a escribir para que cumpla con esta restricción, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí, eh, por ejemplo, ya aquí mi nombre, César Ávila. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el espacio, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Y bueno, se sigue pasando.
Entonces ahí no lo aceptaría, ¿no? La única forma sería, por ejemplo, poner aquí, nada más así, ¿verdad? César. Y bueno, aquí en la matrícula, ¿verdad? Entonces podría ser TIC, guión, por ejemplo, 2010. Ahí ya la cumple, ¿no? Y la edad, en este caso, si yo le pusiera aquí, por ejemplo, 30.5, igualmente me va a marcar un error porque estamos violando la restricción de dominio. Bueno, intentando violar, sí, porque el DMS no me va a dejar almacenar este registro porque al darle enter me va a marcar un error, ¿no? Entonces aquí no puedo poner tampoco 30.0, ¿verdad? Tiene que ser un numérico. Entonces aquí, por ejemplo, podría ser así, 37. Este ejemplo es simplemente así pictórico, no, por supuesto que un nombre con 10 caracteres no es lo común, ¿verdad? Seguramente pues tendría que ser aquí, no sé, 20 o 30, ¿no? Para que nombres largos tengan la oportunidad de caber. Igual la matrícula, dependiendo de la escuela de la que se trate, habrá que definir, ¿no? A lo mejor aquí se ocupan más, eh, a lo mejor 20, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa. Entonces, dominio. Dominio es el tipo de dato definido para un campo en especial y que se tiene que cumplir, ¿sí? Es decir, el dato que nosotros almacenemos en ese campo tiene que corresponder al nombre del dominio, ¿no? Por ejemplo, les decía yo que no nada más es el tipo de datos, sino también, por ejemplo, se pueden poner como tipo máscaras, ¿no? Suponiendo que la matrícula siempre empiece con tres letras, ¿verdad? Entonces se puede definir en el DBMS que aquí siempre empiece con TIC, ¿sí? O con TUR, ¿sí? Pero no con otra cosa que sea. Entonces, aun cuando cumple el tipo de dato, si no cumple con esta máscara de que tiene que empezar con tres letras, va a marcar error porque está fuera del dominio. O como los RFC, por ejemplo, para personas físicas, siempre son cuatro letras, ¿no? Por ejemplo, en el mío es AI, HC, 8109, va. Entonces el dominio pues, tendrá que ser un tipo de dato varchar, no sé de cuántos caracteres, pero aparte que siempre las primeras cuatro letras, perdón, los primeros cuatro dígitos tienen que ser letras. Entonces, así, aunque fuera un tipo varchar, pero si yo empiezo con dígitos que no son letras, por ejemplo 810907, les digo, aunque sea varchar, va a marcar error porque no está cumpliendo. Pero ese tipo de especificaciones de máscaras, de qué, cómo debe de escribirse, se especifican en el DBMS. Esto no lo puedo ahorita hacer aquí porque lo estamos haciendo aquí como quien dice papel y lápiz, ¿no? Entonces, bueno, otro caso podría ser, ¿verdad? El nombre, no Julio. Julio, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, si cumple, porque, bueno, aquí ya le pusimos 30, ¿no? Entonces a lo mejor Julio Pérez, aquí ya cabe, ¿sí? Y matrícula, pues por ejemplo podría ser tour, guión, 10, 10, 10, 10. Ahí cumple, ¿verdad? Y en edad entero, pues que sea por ejemplo 20. Ahí está, ¿sí? Pero si le pongo 20.1, va a marcar error, ¿sale? Entonces esa es la restricción de dominio. En restricciones de clave, recuerden aquí clave. Clave, en este caso más que nada se refiere a la clave primaria, que en este caso tenemos el mismo esquema, es estudiante, la matrícula lo hemos definido con varchar 10, pero aquí agregamos PK. PK quiere decir primary, primary key, y se refiere a la llave primaria o clave primaria, que es la que nos va a identificar, ayudar a identificar de manera única a cada estudiante, ¿sí? Entonces, esta restricción de clave dice que esta matrícula no se debe repetir para dos tuplas o más tuplas, ¿sí? Solamente debe haber una tupla que, por cada matrícula, ¿sí? No se puede repetir la misma matrícula para diferentes estudiantes. Como en el caso del nombre, el nombre dice varchar y edad dice integer. Estos no tienen la PK, por lo que estos sí se pueden repetir, porque no son clave primaria. Entonces, la restricción de clave dice que no se puede repetir la clave primaria para un
mismo, perdón, para diferentes registros. Por ejemplo, si yo quiero aquí almacenar un nuevo estudiante que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, me va a dejar escribir, ¿no? Por ejemplo, aquí Berenice, y si le pongo aquí 20, va a marcarme error cuando le dé enter, porque aunque esté bien aquí y esté bien acá, eh, el problema viene en esta parte porque ya existe previamente un estudiante con ese misma matrícula. Entonces estaría intentando violar la restricción de clave, pero ¿quién se encarga de monitorear esa parte? El DBMS, sí, como ya lo hemos comentado. Entonces, esa es la restricción de clave. No se debe de repetir la clave primaria, para diferentes tuplas. Y en el caso de los valores null, recuerden que null significa vacío, ¿sí? Es cuando un campo puede quedar sin un dato almacenado. Como en este caso, miren, en el caso del nombre, yo a propósito he puesto aquí esta restricción que dice not null. Esta restricción en el DBMS significa que el campo nombre puede, perdón, alguien está obligado a no quedar en blanco. Es decir, siempre debe tener un nombre. Siempre le tienes que poner un nombre, aunque sea una letra, pero no debe quedar vacío. En el caso de la edad, sí puede quedar vacío porque no tiene la restricción null. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Entonces aquí podríamos poner 9, a ver, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ¿sí? Y pongo aquí a lo mejor Juana, y voy a poner aquí el campo de la edad que sea, por ejemplo, 15, ¿sí? 15. Entonces, ahí está el dato. Si yo quisiera intentar dejar esto en blanco y le quiero dar enter, entonces aquí me va a marcar un error porque claramente me dice que este campo nombre no debe de quedar vacío, ¿sí? Es decir, no debe de quedar en null, ¿sale? Entonces, para poderlo almacenar, que el DBMS me permita almacenarlo, pues tengo que ponerle aquí un nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí Juana, y ya está. Entonces vamos a poner otro ejemplo, vamos a imaginar que tenemos el 1, 1, 1, 1, y vamos a almacenar eh, el, el nombre, no sé, por ejemplo, Teresa, y la edad si la queremos dejar en nulo. Entonces nosotros al darle enter, esta flechita significa el enter, sí nos va a dejar que quede aquí, sí nos va a permitir que quede vacío, porque la edad no tiene la restricción de no nulo. ¿Sí? Entonces estas son estas tres restricciones: restricción de dominio, restricción de clave y restricción en los valores null. Todo esto más adelante lo vamos a ver en el laboratorio, ya utilizando Access, y espero que haya quedado claro hasta este punto y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.